Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo una nueva jornada de Hagamos Eco, donde vamos a ver el tema de la hipertensión arterial, la dislipidemia y la diabetes, cómo afecta la salud de las personas. Los invitamos a que hagan sus preguntas en el Facebook Live del ICODER, todas las consultas y todas las preguntas que tengan. Y de verdad, qué gusto compartir nuevamente con ustedes después de una pausa que tuvimos por ahí algunos par de semanas por ahí. Arrancamos con la presentación y vuelvo y repito, todas las dudas y consultas que ustedes tengan son cordialmente bienvenidas. Vamos a compartir cuáles son las implicaciones que tiene la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia en la salud y bienestar de las personas. Vamos a entender dislipidemia como cuando aquella afectación que se da del perfil de lípidos, tanto el colesterol como los triglicéridos y cómo pueden afectar en nuestra salud. ¿De acuerdo? Vayan preparando sus preguntas para que nos tengan ahí. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se ha considerado que las enfermedades crónicas no transmitibles, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmitibles, estamos hablando de hipertensión, de diabetes, de colesterol, porque mucho de eso puede tener una carga genética, ¿verdad? Pero yo no se la puedo transmitir a una persona porque tengo contacto con ella, ¿verdad? Vemos que se encuentra condicionado por el consumo de tabaco, que es uno de los temas que vamos a tener más adelante, la inactividad física, el consumo nocivo del alcohol, ¿verdad? Y las dietas, evidentemente, no saludables. Se estimó para el 2019 que hubo 1.130 millones de personas con hipertensión arterial, una cifra sumamente elevada. Y lo más triste de todo, que es una de las principales causas de mortalidad prematura en el mundo. Eso es algo que nosotros no nos podemos permitir y ya vamos a ver los datos que manejamos nosotros en Costa Rica. Hipertensión arterial, diabetes, y ahí le vamos a sumar la parte del colesterol y la parte de los triglicéridos. Vemos que, según estimaciones realizadas, para la mortalidad a nivel mundial, la diabetes será la séptima causa de muerte para el 2030. Y está agarrando muchísima fuerza en nuestro país, principalmente por los estilos de vida que nosotros manejamos actualmente. Para el 2014 se estimó que el 12.8% de la población adulta mayor de 19 años tenía diabetes mellitus, ¿verdad? En la actualidad se ha visto que es la segunda del continente americano de personas de 20 años o mayores con un 14.8%, que es algo que llama la atención, que vemos 2014, 12.8, sube 2 puntos y eso significa que va incrementando, que va creciendo. Si se va sumando como factor de riesgo cardiovascular, con la hipertensión, con la diabetes, con el tema que habíamos visto en algún momento que era obesidad y sedentarismo, va sumando como factor de riesgo cardiovascular muy importante. Con respecto a la hipertensión, hemos visto, bueno, que se ha mantenido para el 2010, se ha hablado de un 37.8. Se hizo una encuesta que hizo la Caja Costarricense del Seguro Social y se vio que para el 2014 un 34.1%. Y de acuerdo a la estimación que se realizó también actualmente o para el año 2018,
un 37.2. Quiere decir que, bueno, que se ha mantenido, si vemos los datos del 2010, que ahí bajó un poquito al 2014, pero que sube nuevamente para el 2018. Entonces empezamos a sumar que estamos creciendo en hipertensión arterial o presión alta. Empezamos a sumar que estamos creciendo en diabetes mellitus. Como veíamos, no estamos muy bien en cuanto a tema de obesidad y sedentarismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer o qué hemos dejado de hacer nosotros para que estos datos suban? En lugar de que tiendan a irse hacia abajo con toda la información que se puede manejar actualmente. Vemos que las enfermedades no transmisibles, como les decía, se han relacionado con 15 millones de muertes en el mundo, entre la población de 30 a 69 años, ¿verdad? Y en el 2019 está dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial en todos los países. No es algo que solo afecta a Costa Rica, pero nosotros podríamos ser un modelo diferente para esto, por las situaciones que estamos enfrentando y que esto no vaya a sumar más bien, hablando o relacionándolo con el tema del COVID. Como objetivo general, evidentemente vamos a conocer las implicaciones que tiene la hipertensión arterial, la diabetes y la epidemia en la salud y bienestar de las personas, porque puede afectar la salud y evidentemente, y con los datos que veíamos ahí, vemos que se está afectando a población joven, población que es económicamente activa, que podría ser la cabeza del hogar de la familia. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que modificar nuestros estilos, tenemos que realizar más actividad física, como lo vamos a ver más adelante, porque vamos a repasar ciertos conceptos que ya habíamos mencionado, pero debemos insistir en ellos siempre, porque la actividad física es sumamente importante. Si le sumamos el sueño, si le sumamos la recreación, también siguen siendo importantes. Como objetivos vamos a recibir conocimientos para contrarrestar el impacto de diferentes patologías de riesgo cardiovascular, porque definitivamente suman como patologías de riesgo cardiovascular. ¿Para qué? Para que no nos dé un derrame o nos dé un infarto, que no vaya a sufrir nuestro cerebro o nuestro corazón. Vamos a entender cómo afecta la hipertensión arterial y la diabetes en la salud de las personas y adquirir herramientas caseras para seguir realizando ejercicio y actividad física que permita reducir este impacto. Tenemos que movernos, tenemos que dormir bien, tenemos que alimentarnos bien para poder reducir esto. Estas enfermedades no se combaten en los hospitales, no se combaten en los centros de salud, se combaten desde la casa, con modificaciones de estilo de vida que nosotros podemos hacer para cambiar esto. Vemos que de acuerdo a un estudio que se realizó por la Revista Hispanoamericana en el año 2020, la tasa de mortalidad de hipertensión arterial vemos cómo ha ido creciendo exponencialmente. Del 2005 al 2009, pues 16.99, pero hasta el 2014, 15.48, o sea, quiere decir que se mantuvo por ahí. Pero lo más alarmante de esto es que va creciendo, que las muertes debidas a la hipertensión arterial van creciendo. Y vemos como ha impactado o está impactando tanto a hombres como mujeres igual y un tanto más, digamos, en el caso de las mujeres. Aquí repasamos esta situación. Ya habíamos hablado de la obesidad y el sobrepeso. Vea que el exceso de peso puede elevar el colesterol, causar presión arterial alta y diabetes. Entonces, si empezamos a sumar el colesterol, triglicéridos, presión alta, diabetes, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, ya empezamos a formar muchos factores de riesgo para sufrir del corazón, un infarto en el corazón o un infarto cerebral, lo que comúnmente conocemos como un derrame cerebral. Y no queremos estar expuestos a eso. ¿Por qué? Porque no son factores que suman, son factores que multiplican. Entonces, al multiplicar, el riesgo se hace más latente y evidente. Solo por hipertensión arterial,
la Organización Mundial de Salud estima en 7.5 millones de personas murieron debido a esta causa, representando el 12.8% del total de las muertes. Una cifra nada despreciable. 1 de cada 3 adultos tiene presión arterial alta. Esto debido a las diversas complicaciones que presenta, y es que puede afectar la presión, puede afectar los riñones, puede afectar otros órganos, ¿verdad? Más cuando un paciente llega con una urgencia o una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Si eso depende que hay daño a órgano blanco, ¿no? Y que muchas veces la presión se comporta circadianamente y en la noche puede tener mayor afectación, y es donde más eventos del corazón o eventos de infarto pudiéramos tener o, o, o que las personas pudiesen presentar. Pero tenemos que mitigar esto, ¿verdad? Porque las secuelas que eso puede tener. Más adelante en alguna de las jornadas que hagamos, pues vamos a compartir con algunos especialistas sobre estos temas y cómo también el ejercicio, a pesar de que hubiésemos podido tener o padecer de alguna de esas condiciones, como el ejercicio, la prescripción del ejercicio sigue siendo una herramienta fundamental y útil y que no nos cuesta nada, que la podemos hacer en la casa, como lo habíamos repasado con diferentes actividades que podemos compartir con la familia, que podíamos utilizar las sillas, que podíamos utilizar muchísimas otras cosas para poder ir mitigando y para podernos o mantenernos, perdón, siempre activos físicamente, para poder estar haciendo actividad física y ojalá recreación, que también es sumamente importante por el tema de la salud mental, que también el estrés suma o multiplica como otro factor de riesgo que podamos tener en este sentido. Se habla, vean, de que se deben manejar cifras de acuerdo al 8º Comité de Hipertensión Arterial. Lo ideal es que se manejen cifras, ojalá la máxima fuera 120/80, eso sería lo ideal. Y si que se manejen cifras tensionales menor al 140/90 en personas menores de 60 años y 150/90 en personas mayores de 60 años. Idealmente menos, porque las personas de 60 años o más representan un porcentaje muy importante de que padecen diabetes, ¿verdad? Y estamos hablando que ya personas jóvenes, desde los 18 años o menos, inclusive, con factores hereditarios importantes, están presentando hipertensión arterial o presión alta. Por lo tanto, tratar de modificar los estilos de vida con respecto a la actividad física, el deporte y la recreación. La actividad física, el estrés, la alimentación, los hábitos de sueño, que vamos a hablar de la higiene y la arquitectura de sueño en nuestro próximo webinar, así que los invitamos a que nos vayan a seguir. La diabetes es crónica, hay una predisposición genética, adquirida muchas veces por malos hábitos, porque nos gusta la comida chatarra, nos gusta comer muchas cosas azucaradas. Desgraciadamente ahora hay muchas cosas, porque no leemos las etiquetas nutricionales, que tienen muchos alimentos procesados, hay muchas cosas que le ponen azúcar porque eso hace que le dé un sabor más rico. Entonces, y el nombre de las azúcares en las etiquetas nutricionales es muy grande. En algún momento, si es posible, pudiéramos compartirles un video que se llama el Sweet Revenge. Y si tienen la oportunidad de verlo, los invito a que lo hagan, para que vean que el concepto tan errado que uno pudiese tener con respecto al azúcar, y es que el azúcar, al fin de cuentas, usted la consume, o ciertos carbohidratos usted los consume, y al final se van a acumular en forma de grasa en el organismo, que nos van a seguir planteando ese aumento del colesterol, triglicéridos, más si tenemos que la grasa es centrípeta, ¿verdad? Hacia alrededor, como esa llantita que se nos hace, si se acumula alrededor del hígado, y peor de los escenarios, pues tengamos una enfermedad vascular periférica donde se acumulan en las carótidas, que son las arterias que van aquí en el cuello, o en las arterias del corazón, las coronarias, o en la aorta, o en sus diferentes ramas, y nos puedan producir lesiones como aneurismas y cosas que nos pueden predisponer en una elevación de la tensión arterial a que pues vayamos a fallecer o vayamos a pasarla bastante mal. El páncreas no produce insulina y vemos que hay resistencia a la insulina, y en algún momento lo vamos a repasar y lo hemos mencionado como el efecto beneficioso del ejercicio para esto.
adquirida por los estilos de vida. Ya les decía que preferimos comida chatarra, preferimos estar sedentarios. eh, entonces, eh, pues vamos a ganar sobrepeso y eso nos va a predisponer, si hay familiares que padezcan de diabetes, a que se presente. Hay diferentes mediciones, ¿verdad? Se dice que lo normal es de 60 a 100 o de 70 a 100 miligramos por decilitro y que uno se debería hacer una glicemia en ayunas, ¿verdad? Si sale entre 100 y 125, pues es intolerante a los carbohidratos y arriba de eso se podría catalogar. Pero hay que hacer dos mediciones continuas y eso es importante que lo tengamos ahí, que esas mediciones nosotros la podamos manejar. La dislipidemia, lo que les decía, tenemos un colesterol bueno, el HDL, y un colesterol que no es tan bueno, que no es bueno, como el LDL. Y tenemos los triglicéridos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Y aquí nos vamos a detener un poquito. Vemos, si ustedes ven esta imagen que se ve abajo, ese circulito rojo es una arteria. Y eso amarillito que se ve ahí es una placa de ateroma. Es una de las formas por las cuales se puede acumular la grasita en las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Esa plaquita de ateroma está inestable, se rompe y se forma un coagulito, como se ve en esta parte negra en la fotografía de la derecha. Y se produce el infarto o se produce el derrame. ¿Por qué? Porque corta la circulación sanguínea total y completamente. Entonces quiere decir que hacia donde llevaban sangre estas arterias se quedaron sin ella. Se cortó el flujo sanguíneo. Se produjo necrosis, se produjo una lesión e isquemia. Y eso puede ser que dependiendo si es en el corazón, en el cerebro, dependiendo del territorio y del lugar donde se dé esta obstrucción, podamos inclusive fallecer o pasarla bastante complicado, que se pueda lesionar una parte importante de nuestro corazón, que es la bombita que va a hacer que llegue sangre al resto del cuerpo. Entonces, evidentemente tenemos que evitar que se den esas cosas. Y si asociado a esto tenemos presión alta, tenemos azúcar en la sangre, tenemos obesidad, somos sedentarios, las personas fuman, tienen malos hábitos alimentarios, porque aquí tenemos que cambiar también el concepto de que no es que estoy a dieta, sino simplemente lo que yo tengo que seguir es un plan nutricional, que todo lo debemos seguir, los que estamos bien, para que podamos seguir bien o mejorar, y los que de pronto no estamos tan bien, para que mejoramos y sigamos estando bien. ¿De acuerdo? Eso es importante. El dormir bien es sumamente importante, 8 horas seguidas, sin tener que levantarnos. Es un tema que ahí se los voy dejando para que nos puedan seguir en la higiene y arquitectura del sueño. Vean, las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos relacionados con aterosclerosis, muchas de las que ya hemos comentado, presión alta, enfermedad coronal, insuficiencia cardíaca o lo que me puede producir más bien enfermedad vascular periférica, si tengo antecedentes de alguna cardiopatía congénita que de pronto no me di cuenta. Pero relacionados con la presión alta y relacionados con la dislipidemia o colesterol o triglicéridos altos o relacionado con el azúcar, ¿verdad? Más las otras implicaciones que tiene la diabetes. De acuerdo que muchas veces hay personas que no saben que tienen diabetes y se dan cuenta hasta 10 años después de padecer. Pero empiezan con lo que se llama la triada, ¿verdad? Empiezan con poliuria, polidipsia y polifagia, comer mucho, orinar mucho y tomar mucha agua. Con las implicaciones que pueda tener a nivel de los ojos, de la sensibilidad periférica, ¿verdad? Porque son pacientes que muy fácilmente se pueden ulcerar. Son pacientes que muy fácilmente se le puede cerrar a nivel de los piecitos o a nivel de alguna extremidad por las úlceras o por la afectación que produce en los vasos sanguíneos, en las arterias. Entonces produce una necrosis, que no usan el calzado adecuado, no se cortan las uñas adecuadamente. Entonces muchas veces terminan con un dedito amputado o con un pie amputado y en el peor de los escenarios hasta con una pierna amputada por todas las complicaciones que podemos tener. Pero
Lo más importante es que sabemos que tenemos herramientas para combatir esto, que tenemos herramientas para mitigar estos daños que podamos tener, porque definitivamente a uno no le gustaría. La aterosclerosis, vea, lo que les decía, cuando una sustancia llamada placa se acumula en las paredes, dificultando el paso de sangre. Se rompió esa plaquita, produce el coágulo de sangre, porque ahí llegan las plaquetas a formar ese coagulito porque se produjo lesión en el vaso sanguíneo, lo llega a ser como un mecanismo de defensa que tiene el organismo, y entonces se rompe ahí la plaquita. ¿Y qué me produce? Una enfermedad cerebrovascular, un derrame o una enfermedad cardiovascular, un infarto, ¿verdad? Las dietas malsanas, lo que les decía, la obesidad, la inactividad física, y si quieren sumemos más de los que tenemos acá: diabetes, hipertensión, dislipidemia. Si es hombre masculino, bueno, ahora vamos a ver que no distingue la edad. Aquí está, hipertensión, diabetes, la dislipidemia. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a afectar el cerebro y el corazón. En Costa Rica, la enfermedad cardiovascular es de las primeras causas de muerte. No hace diferencia entre hombres y mujeres. Y otros datos que les compartimos acá es que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre 2012 y 2015 fallecieron de 15 a 20 millones de personas. El 30% del total de las defunciones por una enfermedad cardiovascular. Y habíamos visto en el otro dato, solo relacionado con presión alta, que teníamos un 12.8% de las muertes a nivel mundial obedecían a hipertensión arterial. Entonces vea que ya empezamos a sumar otros factores de riesgo y ya no es un 12.8, es un 30%, que es un montón. Y probablemente nosotros andemos por cifras ahí parecidas, si no cuidado, un poquito más elevadas. Entonces tenemos que seguirnos cuidando. Y es que antes se decía, hombre masculino, mayor de 45 años de edad, y que las mujeres ya a los 55 años de edad, ya, ¿cómo se llama? Tenían, igualaban a los hombres por el factor hormonal de los estrógenos, ¿verdad? Que ya empezaban a hacer ese componente aterosclerótico. Pero ya eso ha cambiado, porque ya ahora ya no se habla de 40-50 para hombres, sino ya 30-40. O sea, quiere decir que hay gente más joven en este momento que está desarrollando más fácilmente estas enfermedades y que están siendo expuestas a sufrir un infarto a más temprana edad por ese descuido que tenemos en la salud y, como les decía, porque hay antecedentes de presión alta y de colesterol y triglicéridos altos. Muerte súbita antes de los 50 años como factor hereditario también. Entonces, seguimos sumando factores de riesgo. Seguimos sumando esos factores de riesgo, pues, que se pueden dar. Y empezamos, ya vemos que no hay 5, 6, 7, ya empiezan a sumar más. Y eso que no hemos mencionado, la parte del tabaco, la parte del fumado, que todavía potencia aún más el riesgo de padecer estas enfermedades. Aquí hago mención que en algún momento que se daban, ¿verdad? Las condiciones de riesgo de pacientes hospitalizados por COVID. Y vean que 1, 2, 3, 4 de las 5 primeras causas que hemos comentado ya tienen un riesgo muy importante para que si a uno le da COVID, poder pasarla complicado. Presión alta, azúcar en la sangre, obesidad y dislipidemia. 4 de 5 muy importantes. Y todavía, bueno, si vemos la dislipidemia, todavía está antes que el asma. Ahí, y el tabaquismo y la dislipidemia están antes del asma. Entonces, suman aún más esos factores de riesgo. Y estas son cifras reales que nos ha dado la caja, que han compartido. Entonces, lo importante es que tenemos herramientas en las manos y volvemos a repasar conceptos. El ejercicio físico es importante, no solo para el tratamiento de la obesidad,
sino para la diabetes, la hipertensión. Tenemos que consultar con un experto, con un educador físico, con un promotor de la salud, que nos indiquen cuál es el ejercicio correcto que tenemos que hacer, habituado a nosotros, porque así como el médico nos receta a nosotros nuestra pastilla particular para nosotros, así es la prescripción del ejercicio y es adecuada para cada persona. Debemos movernos, cualquier movimiento que hagamos en la casa, en el trabajo, subir escaleras, hacer pausas activas, caminar, correr. En resumen, mantenerse físicamente activo, acompañada de una alimentación, de un plan nutricional equilibrado, de acuerdo con la edad, el sexo, la estatura, la condición de la persona. Porque existen profesionales, gracias a Dios, como los nutricionistas, que nos pueden decir, que nos pueden generar nuestro plan. Nosotros no tenemos que hablar de dieta, porque objetivamente un buen plan, usted puede comer de todo, o usted debe comer de todo. Frutas, verduras, que sea un plato muy colorido, ¿verdad? Entonces, que nos ayude. Y eso es importante, ¿verdad? No es que porque el que pesa y que empata, entonces como fui a hacer actividad física una hora, entonces hoy sí puedo comer comida chatarra. No, nos comemos una ensaladita, un arrocito, frijoles, una proteína, etcétera, etcétera, que eso nos va a hacer muy bien a nuestro organismo. Cuando la actividad física es planeada, estructurada, bueno, se conoce como ejercicio, hacer ejercicio, moverse, ¿verdad? Vea que el ejercicio y la relación con la resistencia a insulina. Vea que se puede incrementar la sensibilidad a insulina al menos por 16 horas sanas en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 con realizar actividad física. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos volvemos menos dependientes de la metformina, de la glibenclamida y de pronto podemos reducir la dosis de insulina también si es que nos mandan. O si estamos en una condición de prediabético, que esto nos pueda ayudar y que no vayamos a llegar a eso. Aparte de todos los efectos buenísimos que tiene el ejercicio, ¿verdad? Como les decía, la parte de la metformina y otros medicamentos que mejora la sensibilidad, o sea, que ocupemos menos de esos medicamentos y que nos podamos controlar adecuadamente. No como ciertos conceptos que me pasaba a mí que me asustaba, una señora que conozco que es diabética y cuando la veo comiendo granizados y comiendo leche pinito, como yo tomo la metformina, entonces lo ven como si tienen derecho a consumir azúcar. No, 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 no. Todo tiene su proporción, tiene todas sus cosas. Hay sustitutos del azúcar, hay diferentes tipos de azúcar que son procesados o no, que vuelvo y repito, que son los especialistas en, ¿cómo se llama? En nutrición, lo que nos puede decir al respecto. ¿De acuerdo? Vea que el tejido adiposo, si hablamos de dislipidemia y la parte de colesterol y triglicéridos, vamos a ver que puede contrarrestar este efecto. Y ¿cómo se llama? Que utilicemos como fuente de energía esta grasita que se quiere acumular, ¿verdad? Cuando hay una restricción calórica, no se quiere dar, entonces nos va bajando los niveles de colesterol, nos va bajando los niveles de lípidos también. Entonces va mejorando todo ese cúmulo de grasita que se nos puede almacenar en los diferentes órganos, en las diferentes arterias y disminuir el riesgo que no nos dé un infarto o un derrame cerebral. Lo que los decía, el mayor sitio de almacenar los triglicéridos es el citoplasma de los adipocitos, ¿verdad? Entonces, esto se puede utilizar mayor cantidad durante el ejercicio. Entonces, disminuimos ese impacto que pueda tener. Estos son conceptos que ya habíamos repasado, pero estamos reforzando, porque vemos que de pronto habrá personas que nos están escuchando que manejan o solo diabetes, o solo hipertensión, o solo dislipidemia, o que son obesos, que son sedentarios, que tienen alguna otra condición, que fuman, espero que no, o hay personas que pueden tenerlo todo, o sea, que podemos tener todo el cartón casi que lleno para sufrir alguna situación, pero vemos que tenemos cómo contrarrestarlos, ¿verdad?
Eh, el ejercicio nos ayuda a mejorar a largo plazo el metabolismo lipídico, ¿verdad? ¿Cómo puede disminuir los triglicéridos con 45 minutos de ejercicio y aumentar el HDL? Que el HDL es la lipoproteína de alta densidad, que es buena y es beneficiosa. En alguna de las cosas que veíamos anteriormente, vimos que como esa relación de HLS, que no lo puede disminuir con el ¿verdad? El factor de riesgo Castelli para no sufrir un infarto cerebral. Como la actividad física no solo nos hace perder peso, y al reducir el peso nos puede disminuir la presión arterial de 5 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, si de pronto estamos en 140-90, vemos que ya pasamos a 120-80 con solo el ejercicio. Perdemos peso, bajamos colesterol, bajamos triglicéridos. Eh, mejoramos la resistencia a la insulina. Entonces, necesitamos menos medicamentos. Mejora nuestra salud mental. Nos permite dormir mejor. Entonces, tenemos muchísimos buenos efectos. Y cuando es al menos por 30 minutos, vea de un 4 a 9 milímetros de mercurio en la mayoría de los días de la semana. Con solo caminar, con solo que nos vayamos a caminar. Bueno, no vayamos, voy a ir a hacer un mandado, no voy a ir en bus, voy caminando. Me pongo una ropita ahí cómoda y voy caminando y me llevo un salveque si es que tengo que traer algo. Agüita, porque hay que hidratarse, muy importante, el bloqueador solar, y voy a hacer el mandado, el cubrebocas, que también, que en este momento es sumamente importante. Y vamos a realizar la actividad física y aprovechamos la caminata, ¿verdad? Mejora el perfil de lípidos, la composición corporal y la función cardiorrespiratoria. Ya, o sea, oye, es que antes me cansaba cuando subía esas gradas o me cansaba cuando subía esa cuesta. Y ahora no, porque ya estoy haciendo más actividad física, me estoy cuidando más, entonces están mejorando muchas cosas. Lo que les decía, mejora el estado de ánimo, la actividad física, una actitud positiva hacia la vida, los problemas, a pesar de las situaciones buenas o no tan buenas que estemos pasando. Pero a nivel metabólico también vemos que tiene un efecto sumamente importante. Como conclusiones, vamos cerrando y los seguimos invitando a que nos hagan nuestras preguntas y comentarios, que las vamos a compartir en algún momento. Definitivamente, realizar actividad física es sumamente importante para el control de los factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo, lo que les mencionaba, las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Comer y hacer ejercicio es una gran combinación. Mantenerse activo físicamente. Y aquí insistimos mucho que no se trata de estereotipos, se trata de estar saludable, objetivamente saludable, durmiendo al menos 8 horas, porque lo más importante, y ha sido parte de nuestro eslogan, lo que les hemos dicho, es estar saludable. Vuelvo y repito, aquí no es que pretendemos que las personas 90, 60, 90, o de cuadritos y eso, no, 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 no señores. No importa la constitución que usted tenga, porque eso puede ser genético y todo, pero estar saludable, porque externamente podemos estar de una forma, pero internamente, que cuenta mucho, podemos estar de otra forma. Realice actividad física, coma saludablemente, duerma. Son las recomendaciones que vamos a seguir dando. Vaya a pasear a donde pueda. Si ustedes se fijan en diferentes formas de redes sociales que tengo, hay lugares donde he visto, donde le muestran a uno cataratas aquí en Costa Rica, donde le muestran a uno diferentes zonas que inclusive son gratis para que uno vaya a caminar. Aliste las tortillas con torta de huevo, aliste los huevitos duros o una buena ensalada, unos buenos frijolitos molidos ahí, váyase a caminar, a pasear, muévase, muévase y definitivamente conéctese a nuestro próximo eco. Que recuerden que lo más importante es estar saludable. Y gracias a ustedes que han estado aquí, el programa Actívate, Erico Dermi, Depor, el año del Bicentenario, lo esperamos en nuestro siguiente Hagamos Eco con el máster Manuel Guzmán, este jueves igual de 10 a 11 de la mañana, donde vamos a tomar acciones para un futuro mejor y saludable.
Bueno, ahí tenemos preguntas del personas con hipertensión arterial, ¿cuánto tiempo debe hacer ejercicio? Muchas gracias, don Alberto. Gusto saludarle. Bueno, ahí hay que ver, tomar en cuenta varias cosas. Y como les decía, ahí tenemos que ver la condición de la persona, si está realizando actividad física o no, porque es una prescripción muy personal, ¿verdad? Nosotros se recomienda, usted puede hacer 75 minutos de actividad fuerte o 150 de actividad moderada, pero puede ser que uno está empezando a hacer actividad. Entonces yo digo, bueno, yo voy a empezar por lo menos con 15 minutos diarios de actividad física. Ok. Y ahora veo que para la próxima semana, para dentro de 15 días, 22 días, ya puedo hacer 20 minutos, 30 minutos. Como decíamos ahí, de al menos hacer 30 minutos diarios o la mayoría de los días de la semana para que nos pueda ayudar. 30 minutos, ok, bueno. Saludos, Carlita, allá de Minnesota. Un abrazo. Eh, como le decía, que ahí lo vamos regulando. 30 minutos, y podemos ir aumentando a 45 minutos, que sería ideal, porque ya vamos viendo que no solo reduce la hipertensión, o sea, el hipertenso, el diabético, el dislipidémico no tienen contraindicación para realizar ejercicio. Inclusive hay diferentes estudios, 40-40, de 40 personas que tuvieron un infarto que realizaron la maratón de Nueva York con rehabilitación cardíaca, o sea, con ejercicio, con prescripción del ejercicio programado, volvieron a realizar actividad física. Don Carlos, buenos días. Eh, Porque vemos que el ejercicio es sumamente beneficioso. Como les digo, bajo el seguimiento de profesionales, educadores físicos, promotores de la salud, que te puedan prescribir el ejercicio, se puede hacer perfectamente. A veces hay una situación particular, digamos, con los diabéticos que usan insulina, ¿verdad? Que se recomienda distanciarlo un poquito por el tema de ¿cómo se llama? Por el tema de que eso aumenta más rápido y que les pueda dar bajonazos de azúcar. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque hay que ver los niveles que manejan los diabéticos, ¿verdad? Inclusive hay un estudio que se hizo con un maratonista que se le daba seguimiento, un monitoreo muy cercano para ver cómo se manejaba, que sí hay que tener cuidado para que no se vaya a bajar el azúcar. ¿Es recomendable hacer ejercicio en ayuna? Bueno, eh, idealmente nosotros deberíamos meterle una carguita eh, para que se utilice como fuente de energía, porque igual va a depender del escenario, y no sé si porque a veces la pregunta puede ir relacionada que ahora con el famoso ayuno intermitente, pero es que de pronto gastamos esa fuente de energía, ¿verdad? Que es la grasita, que es la que queremos consumir, que es la que queremos bajar, pero dependiendo de cómo pueda estar la persona, también puede empezar a utilizar el músculo como fuente de energía. Entonces pueda tener más daño y pueda tener más lesiones y pueda tener muchísimas otras cosas. Como lo que yo pienso, uno podría, ok, ahí nos dice la doctora Hilary Navarro que la dieta DASH es lo mejor para pacientes con hipertensión arterial, muy importante. Y eso lo podemos dar seguimiento con el paciente diabético, porque son pacientes de características especiales, igual el paciente hipertenso, para que haga actividad física, porque ¿qué es lo que queremos llevar a eso? Que hagan actividad física, que se muevan, pero vea que ahí está acompañado con planes, ¿quién es el que tiene que llevar el plan? El nutricional. ¿Quién tiene que ver la parte de salud mental? La psicóloga, o sea, y la parte médica, el médico. Los fisioterapeutas que nos ayudan muchísimo y nos dan muchas cosas también para no lesionarnos y tener ahí. Muchas gracias, doña Selenia. Muchísimas gracias a usted por seguirnos y por estar siempre tan pendiente en estos webinars. Muchas gracias a usted, Janet. Le agradecemos mucho sus comentarios. En realidad lo que tenemos que hacer es movernos. María Gabriela, buenos días. Bonita foto ahí desde la playa, vea, andaba paseando, usted hizo clase. Con mucho gusto, Alberto. Espero que le haya sido valiosa la información. Gracias, Tatiana. Sí, gracias al ICODER que pues permite estos espacios. Igual escríbanos.
Gabriela Sofeifa nos pregunta qué significa la aparición de puntos rojos en la piel y sebos en los párpados en relación con síntomas de enfermedad no transmisibles. Habría que ver el caso particular de cada uno. Puede ser una persona que esté teniendo ya cambios y eso, entonces eso hace que sea más palpable, más perceptible la aparición de grasita, de acúmulos de grasita, ¿verdad? O en su defecto, digamos, si es una persona que ya no solo está acumulando grasita en la pancita, en el hígado o algo, pues ya hay otras zonas de la piel o del cuerpo en donde se puede ver evidenciado esto. Y muchas veces puede generar inflamación local, alguna celulitis ahí que se evidencia como esos puntos rojos. Pero sería interesante verlo, e interesante pregunta, porque lo que podemos ver, lo que es para Gustavo Castillo de pronto no va a ser igual para Carla, para Hilary, para doña Selenia, para Alberto, para Janet, no va a ser igual para cada uno. Entonces, tenemos que movernos, ¿verdad? Ahí vemos que ahí está la información, ahí les dejamos el link para que pueda completar la evaluación de estos temas. Y también, si quisieran que conversáramos de un tema en particular, háganoslo saber. Y buscamos la forma de hacerles llegar esta información, que sigan compartiendo con nosotros, que sigan compartiendo esto en las diferentes redes que ustedes tienen para seguir creciendo. Al fin y al cabo, se trata de esto. Seguimos estando en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia. Vacúnense. Mi recomendación es vacúnense. A veces uno no pone en tela de duda si usted lleva a su pequeño o algún familiar pequeñito a vacunar porque le tienen que poner el polio, meningitis. No se pone en tela de duda eso. Cuando usted tiene que ponerse el refuerzo del tétano, usted no discute si sí o si no, esa vacuna es buena o no. Tenemos la opción de la vacuna, nos podemos vacunar. Todavía falta cerca de 1 millón de personas por vacunarse. Vamos, hagámoslo para que dejemos de usar el cubrebocas en algún momento, para que sigamos teniendo una vida lo más normal posible, porque estamos viendo cómo estos factores de riesgo que vivimos hoy pueden afectar nuestra salud si nos da COVID. He tenido personas muy cercanas con ciertas condiciones como estas que la han estado bastante complicada por el COVID y uno no quisiera. Uno puede decir, no, es que a mí no me va a dar, ya se ha visto que no. Y en este momento la población más vulnerable son los niños y los adolescentes, que tampoco queremos que se nos vayan a enfermar. Hemos visto también en personas con COVID, como con ciertos factores de riesgo, les tenemos que dar un seguimiento diferente, a pesar de que hacen actividad física y que tienen implicaciones. Entonces, tenemos que bajar esos porcentajes de hipertensión, de dislipidemia y de diabetes. No en Costa Rica. Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que modificar en la medida de las posibilidades nuestros estilos de vida y tenemos que volver a la época de atrás, donde brincábamos Suiza, Rayuela, jugábamos cromos, jugábamos yaxes, donde salve el tarro, jugábamos escondido. Podemos ir ahí a generar un espacio pequeño que ya uno extraña, aquellas mejenguillas que se hacía uno en la calle con los amigos, ¿verdad? Que ponía un par de piedras o camisetas ahí que eran las canchas y al final era el que mete un gol gana, aunque fuera el marcador 20-0. Entonces, de nuevo, si no hay más preguntas o consultas, les agradecemos muchísimo que hayan estado pendientes, que hayan estado presentes, que Dios los bendiga y a seguirse cuidando. Buen día.